Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema condiciones de los ángulos de un cuadrilátero para que sea paralelogramo. Este tema corresponde a la lección 12, paralelogramos, de la unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Pasemos a resolver el problema correspondiente a este tema. El problema dice así: demuestra que un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de ángulos opuestos son de igual medida. Y nos dan este cuadrilátero donde se nos indica que los ángulos opuestos tienen igual medida. Partiendo de esta información donde el cuadrilátero tiene los ángulos opuestos internos de igual medida, tenemos que demostrar que es un paralelogramo. Y nos dan esta información, la cual no se puede comprender en su totalidad porque requerimos hacer algunas modificaciones a la figura para que se comprenda. Así que vamos a iniciar con la solución y en la solución vamos a ir explicando esta información. Lo primero que vamos a hacer es prolongar los segmentos BC hasta E y CD hasta F, pero lo vamos a hacer paso a paso. Primero vamos a prolongar el segmento BC hasta un punto que le vamos a llamar E. De esta manera, el segmento BC lo vamos a prolongar de esta forma hasta un punto que le vamos a llamar punto E. La segunda información todavía no la vamos a ocupar, vamos a ocuparla luego. Entonces, teniendo esta prolongación, vamos a trabajar con las afirmaciones y justificaciones. La primera afirmación que ponemos es que el ángulo DAB es igual al ángulo BCD. El ángulo DAB es este ángulo amarillo, DAB, aquí tenemos, y el ángulo BCD sería este ángulo amarillo, fíjate, BCD. Le vamos a poner una rayita a cada ángulo para indicar que tienen la misma medida. Esta información se nos da en el problema, se nos dice que los ángulos opuestos de este cuadrilátero tienen la misma medida. Como es información que se nos da en el problema, la justificación es por hipótesis. Bien, la segunda afirmación es que el ángulo ABC es igual al ángulo CDA. ABC sería este ángulo rojo, ABC, aquí tenemos el ángulo rojo, y el ángulo CDA sería este ángulo rojo. Estos dos ángulos tienen la misma medida, así que vamos a indicar esa igualdad con dos rayitas. Bien, como esa información también se nos da en el problema, justificamos por hipótesis. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es sumar los ángulos internos de este cuadrilátero. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Pero aquí tenemos el mismo ángulo repetido dos veces. Entonces podemos escribir que dos veces el ángulo ABC, que sería este ángulo ABC, dos veces este ángulo, es decir, dos veces el ángulo rojo, más dos veces el ángulo BCD. El ángulo BCD, este ángulo amarillo, dos veces es igual a 360 grados. Cuando decimos dos veces la medida de ese ángulo, es que si conocemos la medida del ángulo, lo multiplicamos por 2. Como el ángulo tiene el mismo valor, entonces ponemos un 2 atrás de esa medida. De tal manera que aquí nos queda que dos veces el ángulo rojo más dos veces el ángulo amarillo es igual a 360 grados. Esta información se cumple por la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, que siempre es igual a 360 grados. Bien, con esta ecuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir cada término entre 2. Entonces ponemos como afirmación que si dividimos esta ecuación, cada término entre 2, nos queda que el ángulo ABC más el ángulo BCD es igual a 180 grados. Fíjate, este término entre 2 desaparece 2 y nos queda el ángulo. Este término entre 2 desaparece 2 y nos queda el ángulo. Y 360 grados entre 2 es igual a 180. Entonces, esta ecuación más simplificada se obtiene dividiendo por 2 la ecuación número 3. Y observa lo siguiente. Este ángulo amarillo más el ángulo que se encuentra a la par, que sería el ángulo DCE, la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Porque son ángulos suplementarios. Entonces vamos a indicar que la suma del ángulo BCD más el ángulo DCE es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Ponemos esa afirmación
El ángulo BCD más el ángulo DCE es igual a 180. BCD sería BCD, el ángulo amarillo. DCE sería DCE, este ángulo que está acá. Estos dos ángulos tienen que sumar 180 grados. Eso se cumple por ser ángulos suplementarios. Los dos ángulos son suplementarios. Bien, hasta aquí hemos utilizado la figura para poder deducir la información. Pero el paso siguiente lo que vamos a hacer es restar las ecuaciones. La ecuación 5 la vamos a restar de la ecuación 4. Es decir, que restamos el miembro izquierdo de la ecuación 5 del miembro izquierdo de la ecuación 4. Nos queda la expresión que el ángulo ABC menos el ángulo DCE es igual a 0. Esto se cumple restando 5 de 4. Es decir, que al restar estos términos se simplifica este término. Este término se simplifica y nos queda que el ángulo ABC menos el ángulo DCE es igual a 0. Esta ecuación también se puede obtener igualando el miembro izquierdo de la ecuación 4 con el miembro izquierdo de la ecuación 5, porque ambas cantidades están igualadas a 180. Y al igualarlas, se nos va a simplificar este término y nos queda que el ángulo ABC es igual al ángulo CDE. Es decir, nos queda esta información que se obtiene de esta ecuación escribiendo este término en el miembro derecho. Y esta igualdad la podemos representar pintando de color rojo este ángulo y poniéndole dos rayitas. Entonces justificamos reescribiendo la ecuación 6, es decir, que la ecuación 6 la escribimos pasando este término al miembro derecho. Bien, ya tenemos la igualdad de estos dos ángulos, pero ¿qué consecuencias tiene que estos ángulos tengan la misma medida? Pues la consecuencia es que los segmentos AB y DC tienen que ser paralelos para que estos ángulos tengan igual medida, porque estos ángulos son ángulos correspondientes entre paralelas. Es decir, que para que tengan el mismo valor, estos segmentos tienen que ser paralelos. Entonces ponemos que el lado AB es paralelo al lado DC. El lado AB paralelo a DC. Se cumple porque estos ángulos son ángulos correspondientes entre paralelas, por los ángulos correspondientes de igual medida. Esto es bien importante que lo identifiques, que si tenemos dos rectas y tenemos ángulos en la misma posición de igual medida, esas rectas tienen que ser paralelas. O al inverso, si tenemos rectas paralelas, los ángulos correspondientes tienen igual medida. Bien, ya demostramos que AB es paralelo a DC. Nos falta demostrar que AD es paralelo a BC. Para eso vamos a aplicar un procedimiento similar. Lo primero que hacemos es alargar el segmento CD hasta F. De esta forma, le vamos a llamar F. Y aplicamos un procedimiento similar. 2 veces el ángulo BCD más 2 veces el ángulo CDA es igual a 360 grados. Esta información ya la habíamos escrito anteriormente, donde decíamos que 2 veces el ángulo rojo más 2 veces el ángulo amarillo es igual a 360 grados. Eso se cumple por la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Enseguida lo que hacemos es dividir entre 2 cada término de esta ecuación. Al dividir entre 2 nos queda BCD, aquí tenemos, más CDA, aquí tenemos, igual 180 grados. Eso se cumple dividiendo por 2 la ecuación número 3. La siguiente afirmación que ponemos es que el ángulo CDA más el ángulo ADF es igual a 180 grados. Ya vamos a incluir el punto F. Fíjate, el ángulo CDA sería este, CDA, este ángulo rojo, más el ángulo ADF, que sería este, ADF, este ángulo que está acá. La suma de estos dos ángulos tiene que ser 180 grados porque son ángulos suplementarios. Entonces ponemos por ser ángulos suplementarios. Lo siguiente que hacemos es restar las dos ecuaciones. Restamos la ecuación 5 de la ecuación 4. Entonces ponemos que al restar la ecuación 5 de la ecuación 4 se eliminan estos dos términos. Porque al restar este término de la ecuación 5 de la ecuación 4 se va a eliminar porque es el mismo término. Nos queda el ángulo BCD, que sería acá, BCD, menos el ángulo ADF, aquí tenemos, es igual a 0, porque 180 menos 180 es igual a 0, restando 5 de 4. Entonces, si le damos forma a esta ecuación número 6, reescribiendo la ecuación, poniendo primero que el ángulo BCD
es igual al ángulo ADF. Escribiendo este término en el miembro derecho, nos queda esta igualdad, donde decimos que este ángulo amarillo que tenemos acá, el ángulo BCD, es igual al ángulo ADF, este ángulo que tenemos acá. Como tiene una rayita, le ponemos una rayita. Estos ángulos tienen la misma medida. Eso se cumple reescribiendo la ecuación 6. Esta ecuación número 6. Advierte que la ecuación 7 se puede obtener fácilmente si igualamos la ecuación 4 con la ecuación 5. Es decir, el miembro izquierdo de la ecuación 4 lo igualamos con el miembro izquierdo de la ecuación 5. Ponemos una igualdad, se nos va a simplificar este término y nos queda que el ángulo BCD es igual al ángulo ADF de una sola vez. Este procedimiento que te acabo de explicar es más sencillo de analizar que el procedimiento que nos presenta el libro texto. Bien, lo siguiente que analizamos es que se cumple que BC es paralelo a AD. BC paralelo a AD. Este paralelismo se da porque estos ángulos, observa, estos ángulos son ángulos correspondientes que tienen la misma medida. Si los ángulos correspondientes tienen la misma medida, las rectas son paralelas. Entonces ponemos como justificación por los ángulos correspondientes de igual medida. Y con esto ya cumplimos lo que se nos pide en el problema. Se nos decía que demostremos que un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de ángulos opuestos son de igual medida. De otra manera, tener los ángulos opuestos de igual medida es una condición suficiente para que los lados opuestos sean paralelos. Es decir, es un paralelogramo. Esto lo vamos a poner en la conclusión de esta forma. Si dos pares de ángulos opuestos son congruentes en un cuadrilátero, entonces es un paralelogramo. Observa lo que nos dice acá. Si dos pares de ángulos opuestos son congruentes en un cuadrilátero, entonces es razón suficiente para decir que es un paralelogramo. Este es el recíproco del teorema. En un paralelogramo, dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Esta información es importante analizarla. Fíjate, ser paralelogramo es una condición necesaria y suficiente para que un cuadrilátero tenga ángulos opuestos de igual medida. Bien, vamos a analizar las dos afirmaciones. Tenemos dos condiciones. Dos pares de ángulos opuestos son congruentes en un cuadrilátero. Y también tenemos la segunda condición. El cuadrilátero es un paralelogramo. Vamos a analizar estas dos condiciones para que entendamos lo que quiere decir, lo que se nos quiere decir en esta conclusión. Fíjate que si tenemos un cuadrilátero donde los ángulos opuestos tienen igual medida, esa es razón suficiente para decir que el cuadrilátero es un paralelogramo. Entonces ponemos que se cumple si A, entonces B siempre. Por lo tanto, A es condición suficiente para B y B es condición necesaria para A. Pero también se cumple al revés. Si tenemos dos lados opuestos paralelos en un cuadrilátero, esa es razón suficiente para afirmar que los ángulos opuestos tienen igual medida. Fíjate, es razón suficiente que sea un paralelogramo para afirmar que los ángulos opuestos tienen igual medida. Entonces se cumple si B, entonces A se cumple siempre. Por lo tanto, B es suficiente para A y A es necesaria para B. De otra manera, podemos decir que la condición A es suficiente y necesaria para que se cumpla la condición B. Y que la condición B es suficiente y necesaria para que se cumpla la condición A. Muy bien, con esta información pasemos a resolver los problemas del lapicito. El problema número 1 dice así. Demuestra que un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en su punto medio es un paralelogramo. Y nos dan la figura. Un cuadrilátero de vértices A, B, C, D. Y observa que se nos dan las diagonales del cuadrilátero. Lo que tenemos que hacer en este caso es una demostración. Demostrar que si las diagonales se cortan en su punto medio, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces pasemos a dibujar la cuadrícula donde ponemos afirmaciones y justificaciones. Las afirmaciones iniciales que ponemos son de acuerdo a la información que nos da el cuadrilátero. Se nos dice que AO es igual a CO
y BO es igual a DO. AO es igual a CO y DO es igual a BO. Eso se cumple por hipótesis, porque nos da esa información la figura. Luego podemos afirmar que el ángulo BOA es igual al ángulo DOC. BOA sería este ángulo, igual al ángulo DOC, sería este de acá. Advierte que son ángulos opuestos por el vértice, así que justificamos ángulos opuestos por el vértice. Y con esta información podemos afirmar que el triángulo ABO es congruente con el triángulo DCO. ABO sería este triángulo, congruente con el triángulo DCO, este de acá. Estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Fíjate, dos rayitas, ángulo, una rayita. Aquí tenemos dos rayitas, ángulo, una rayita. Tenemos dos triángulos congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Si tenemos dos triángulos congruentes, podemos aprovechar esa información para afirmar que el ángulo OBA es igual al ángulo ODC. Estos ángulos son los siguientes. OBA, este ángulo, de igual medida que el ángulo ODC, sería ODC, este ángulo de acá. Estos ángulos tienen igual medida por ser ángulos correspondientes de dos triángulos congruentes. Entonces ponemos por la congruencia de triángulos. Y con esta información podemos afirmar que AB es paralelo a DC. Es decir, AB sería este lado, paralelo a DC. Bien, podemos afirmar porque estos ángulos, fíjate, tienen la misma medida. Y son ángulos alternos internos entre paralelas. Ponemos porque los ángulos tienen la misma medida. Muy bien, ya verificamos que AB es paralelo a DC. Nos falta verificar que AD es paralelo a BC. Vamos a proceder de una forma similar. Lo que vamos a hacer es encontrar esta relación de rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces vamos a escribir esta información de esta forma. Fíjate, el ángulo AOD es igual al ángulo COB. El ángulo AOD sería este, AOD, este ángulo, tiene la misma medida que el ángulo COB. COB, este ángulo. Advierte que son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto tienen la misma medida. Ponemos ángulos opuestos por el vértice y con esta condición podemos afirmar que los dos triángulos son congruentes. El triángulo ADO es congruente con el triángulo BCO. ADO sería este con el triángulo BCO. BCO, este triángulo de acá. Estos dos triángulos son congruentes por el criterio, fíjate, lado, ángulo, lado. Una rayita, ángulo, dos rayitas. Aquí tenemos una rayita, ángulo, dos rayitas. Tenemos un ángulo congruente y tenemos lados congruentes de estos dos triángulos. Entonces se cumple la congruencia por el criterio lado, ángulo, lado. Y con esa información podemos decir que el ángulo OAD es igual al ángulo OCB. Fíjate, este ángulo es igual a este de acá. Ángulo OAD igual al ángulo OCB. OCB. Estos ángulos tienen la misma medida por ser ángulos correspondientes de dos triángulos congruentes. Ponemos por la congruencia de triángulos. Bien, no necesitamos el otro ángulo. Con estos dos ángulos basta para afirmar que el segmento AD es paralelo al segmento BC. El segmento AD paralelo a BC, porque estos ángulos tienen la misma medida. Ponemos acá porque los ángulos, observa, tienen la misma medida. Eso se cumple porque si estos segmentos son paralelos y este segmento es como una secante, estos ángulos tienen la misma medida. La única forma en que estos ángulos tengan la misma medida es que los segmentos sean paralelos. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos lo que queríamos demostrar. Partíamos que si las diagonales de un cuadrilátero se cortan en su punto medio, entonces observa que los lados opuestos son paralelos. Es decir, es un paralelogramo. Basta que las diagonales se corten en su punto medio para decir que
los lados opuestos son paralelos, o de otra manera, el cuadrilátero es un paralelogramo. Bien, con esto ya completamos la demostración. Vamos a verificar lo que nos presenta el cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta dos problemas de repaso del tema anterior y también nos presenta estos problemas que son problemas correspondientes al tema que acabamos de abordar. Problema número 1, problema número 2. Bien, jóvenes, eso es todo. Con esto finalizamos este tema. Si el tema te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.